estuvieron viendo diversas cuestiones con los tres primeros: sustitución, integración por partes y fracciones simples. Para el método de sustitución, la idea era ver si aparecía algún tipo de composición dentro de la función a integrar, y si nos agarrábamos de esa composición y tratábamos como un bloque a aquella función que estaba metida dentro de la otra, sustituíamos. Eso es lo que se llama sustitución. Cambiábamos el diferencial por el diferencial de nuestra nueva variable, y la idea es obtener una función que sea más fácil de integrar que la que teníamos en un principio. Entonces, por ejemplo, acá teníamos este ejemplo que creo que lo vimos, donde sustituíamos lo que estaba dentro del coseno. Entonces, ahí lo que hacíamos era, bueno, una vez que decidimos quién es la nueva variable, calculamos el diferencial como la derivada de la función por el diferencial de la variable vieja. Y cuando sustituyo, cambio todas las variables viejas, que son las x, por las nuevas variables. Que no quede una ensalada rusa en la nueva integral donde aparece t, x. La idea es evitar eso. Puede ser que en algún ejemplo nos termine quedando en un paso intermedio una integral donde se aprecien las variables viejas y las variables nuevas. Pero cuando eso ocurre, la idea es agarrar las viejas variables, usar la sustitución y poder escribirlas en función de la nueva variable, ¿sí? Tenemos que llegar a un punto donde nos tiene que aparecer una integral completamente escrita en función de la nueva variable. Si hay rastros de la variable que sustituí y ya me pongo a integrar eso, va a estar mal hecho. Va a estar mal hecho el ejercicio, ¿sí? Conceptualmente pésimo. Para que se entienda bien que es un error grave. Entonces, cuando aplico sustitución, tengo que pasar completamente todo a mi nueva variable. Una vez que integré, que acá integro fácil porque la integral del coseno sale por tabla, entonces una vez allí vuelvo a mi variable vieja, que es la que se me había planteado en el ejercicio, y presento la primitiva en la variable correspondiente. ¿Sí? Entonces, bueno, eso con respecto al método de sustitución. Acá teníamos otro ejemplo donde la idea era sustituir el logaritmo. Tenemos una composición de polinomio con logaritmo. Polinomio porque en el fondo es una función cuadrática. ¿Sí? Una función cuadrática que estaba evaluada en un logaritmo, y teníamos la suerte de que por acá aparece la derivada del logaritmo. Entonces tenemos la sustitución perfecta. ¿Mm? Eh, Nos queda, una vez cambiada la variable, nos queda todo escrito en relación a t, que es nuestra variable nueva. Acá esto, bueno, aparece un cuadrado que no debiera existir, ¿sí? Es una t simple. Entonces, bueno, por suerte cuando integro lo integro bien y no tengo en cuenta este cuadrado erróneo. Entonces, bueno, integré allí. ¿Mm? Y por lo tanto nos termina quedando esto de acá, ¿sí? Bueno, ahora que me doy cuenta, creo que ese cuadrado debiera estar acá, en esta 2t, en lugar de estar allí. Se ve que cuando lo quise poner lo puse mal. De última, la primitiva correspondiente es esa que está allí, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos la integral calculada por sustitución. Luego teníamos este otro ejemplo, parecido al del ejercicio de asistencia del otro día.
¿Se acuerdan? Bueno, no les pude dar una clase muy presencial que digamos, pero les había dejado ejercicio de asistencia y había una integral parecida a esa. ¿Mm? Creo que había un 5 dando vuelta o algo así. Entonces, bueno, acá se mezclan un par de cositas porque en este caso yo tengo la integral de una función que tiene dos términos, entonces si aplico linealidad a este término que es un uno no hace falta sustituirle nada, lo integro directamente. El problema es el término que destaqué en rojo, que ahí sí hay que hacer sustitución. Entonces lo que decidí hacer es sustituirlo nuevamente lo que está dentro del coseno. ¿Mm? Entonces, luego de la sustitución, me termina quedando la integral de la función 2 por coseno, cuya primitiva es 2 seno más c. Vuelvo a mi variable anterior y al final del ejercicio informo cuál es la primitiva completa de toda esta función de acá, ¿sí? Agregándole la primitiva del 1 que era la correspondiente al segundo termo. Entonces, bueno, ¿alguna duda con los ejercicios? ¿Tuvieron algún problema con el método de sustitución? ¿Se Eh, trabaron en algún ejercicio? no, Sí, yo con los de sustitución no tuve ningún problema que recuerde. ok. ¿Alguien más trató de plantear en la práctica ejercicios de sustitución? Profesor, yo le mandé un mail, Sí, que busqué sí, su creo mail que en lo... el campus. Sí, Yo lo que tengo medio inconveniente, o sea, los del libro, los de sustitución, los pude hacer, bien. pero tengo problemas con los que traen seno y coseno. Estuve viendo las propiedades de trigonometría, todo, pero bueno, se me complica para sacarlo los ejercicios. Por Eh, ejemplo, ¿hay algún ejercicio en sí, particular? le mandé también, que se lo había mandado, a ver cuál era. Era el C y el D del libro, del C y el 400, D del libro. A ver, problema déjame. 461. Bueno, busquémoslo, a ver cuál es el El 400. del presentismo lo pude plantear y bueno, llegué a un resultado. Ajá, Algo parecido al caso del ejemplo este que mostró. ok, ok, aguantame un segundito que venimos complicados. A ver, que saco algunas cosas, está medio lento. Bueno, a ver, a ver cómo era esto. Acá, a ver. Bueno, me habías dicho qué número de ejercicio. Del problema 461, el C, el D, marqué el, 461 CD. Bueno, o el J o el K también tengo marcado acá. 161, justo ahí. Bueno, 461. Calculen las siguientes integrales indefinidas usando el método de sustitución. Perfecto. Bueno, por acá dijiste el C y el D. Bueno, a ver. El D me parece que es un poco más fácil. No sé si hubo alguien que lo hizo. El ejercicio D. Vamos a ver primero ese. Ejercicio D. Ok, supónganse, bueno, sin andar mirando los apuntes. Ustedes ven ese ejercicio, el D, y tengo que aplicar sustitución. ¿Qué hacemos? ¿Qué sustituyo? Lo que está en el paréntesis, y sí. No es porque sean las funciones seno y coseno. Digamos, bueno, uno agarra un bloque, prueba, a ver si no, ¿qué haría? Y distribuir
Si distribuyo también saldría, pero si distribuyo, por ejemplo, el seno, esto también saldría, pero en algún momento me va a aparecer la integral de seno por coseno. Y voy a tener que aplicar sustitución. Te guste o no, vas a tener que aplicar sustitución. Algo inteligente para ahorrar cuentas que dijeron por ahí es agarrar y sustituir lo que está entre paréntesis, llamarlo U. U o Z o el nombre de la o X, aprovechando que acá no estamos usando la X, ponele el nombre que se te cante, ¿sí? Entonces, si U es 1 menos coseno, ¿quién va a ser el diferencial de U? ¿Cómo calculábamos el diferencial? Derivando. Bien, derivo U y entonces, ¿qué me queda? Seno. Seno de Seno, t. seno de t diferencial t. Ah, pero qué suerte, eso lo tenemos acá. Ya está. Entonces sustituí, tengo la integral de U de U. Mira qué fácil que quedó. ¿Y la primitiva esa cuánto da? ¿Cuál es la primitiva de U? ¿Esta tabla? ¿Es eso? Sí, se entiende por qué digo esto, ¿no? ¿Sí? Bueno, y ahora vuelvo a mi variable vieja. ¿Quién era la variable vieja? T. Y bueno, U era 1 menos coseno de t, así que hago 1 menos coseno de t todo al cuadrado, ni me molesto en desarrollar ese cuadrado, dividido 2 más una constante. ¿Se entendió el ejemplo? Luego está el otro, que era el c, que aparece en estas funciones medio enojosas como la secante y la tangente. ¿Sí? La secante de 2t y la tangente de 2t. Bueno, a ver. Me parece que primero voy a tener que hacer dos sustituciones. Tengo la secante de 2t por la tangente de 2t también. ¿Sí? Ese es el ejercicio C. Yo lo que hago es acá una sustitución muy limpita, llamo x a 2t. Es una sustitución, bueno, lineal, así que prácticamente salvo un 2, no va a haber muchas cosas nuevas que aparezcan. 2 diferencial t. Esa es una primera sustitución que voy a tener que hacer. Entonces lo que me va a quedar acá es la integral de la secante de x, por la tangente de x, por 2 diferencial x. Bueno, diferencial x lo pongo acá y el 2 lo trato de ir sacando para afuera. ¿Hasta ahí se entendió la primera sustitución? Perdón, dividido 2. Disculpen porque el 2 debiera pasar para acá dividiendo. O sea, es dividido 2. Sí, así que este 2 lo borro. Igual, bueno, sale un medio, sale una constante. ¿Hasta ahí alguna duda? Lo que voy a hacer ahora, me corro la pizarra un cacho, es, bueno, saco este un medio que está molestando por la integral y voy a escribir estas funciones por su definición. La secante es 1 sobre coseno. Porque dado que no parece ser buena idea sustituir de una, entonces lo que hago es escribir así. 1 sobre coseno por seno sobre coseno. Entonces ahora tengo que un medio
que bueno, me va a seguir molestando hasta el final, por la integral de seno de x diferencial x sobre coseno cuadrado. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué valores? Perdón. Ah, la nueva variable. Sí, pero ¿para qué todavía no integré? Sustituir. Muy bien, Paula. Hay que volver a sustituir. ¿Qué sustituyo? Coseno de x. Muy bien. Llamemos a ver u a coseno de x. ¿Y por qué razón? Bueno, porque la función coseno está en la posición, si se quiere, más enojosa de esta expresión. Porque la tengo dividiendo y elevada al cuadrado. Está claramente metida dentro de una composición. Entonces hago la prueba, me tiro el lance y sustituyo el coseno. Diferencial u es la derivada del coseno menos seno de x diferencial. Bueno, acá me estaría faltando un menos, pero no pasa nada con ese menos porque yo lo puedo agregar y quitarlo acá afuera. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hice? Es decir, le agrego un menos al seno de x diferencial x y compenso multiplicando también por ese menos ahí afuera. Entonces lo que me termina quedando es que todo esto que estoy englobando en azul es el diferencial u y todo esto que tengo en el denominador es u cuadrado. Así que bueno, esto es igual a menos un medio, arrastro el menos de haber agregado este menos acá, menos un medio por la integral de diferencial u sobre u cuadrado. ¿Y esa sale por tabla? Puede ser que me quede u a la menos 2. U a la menos 2. Bien, la primitiva de u a la menos 2, ¿cuál es? ¿Se puede saber? ¿Es fácil de saber? Acá tengo la Me quedaría u a la menos 2, coincido. Espera que borro ahí que me quedó un 2 medio feo. U a la menos 2. Muy bien. Bueno, la primitiva de u a la menos 2, ¿es fácil de saber? me quedaría u a la menos 1 Muy bien. sobre menos 1. Sobre menos 1 Menos más 1. alguna constante. Muy bien. Bueno, entonces este menos 1 compensa este menos 1. Nos termina quedando u a la menos 1 es 1 sobre u, que por este 2 me termina quedando así. 1 sobre 2u más constante. Pero bueno, si vuelvo a la variable x, esto era 1 sobre 2 por coseno. En la variable x. Y originalmente, la x era 2t, la teníamos por acá. X era 2t. Así que volvamos a nuestra variable t. Y ahí ya vamos a tener el resultado final de la primitiva que buscábamos. 1 sobre 2 coseno de 2t más una constante. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Alguna duda? No, se entendió. Acá hubo que hacer sustitución 2 veces. 2 veces tuvo que hacer sustitución en este caso. Claro, Sí. sí.
Muchas veces hay que hacer sustitución, no sé, 4 o 5 veces, no hay ejemplos así en la práctica, pero a veces hace falta hacer muchas Profesora, sustituciones para llegar al resultado. Sí, hay una duda. sí. ¿Por qué el cuadrado no queda negativo? Una duda, cuando queda, por ejemplo, SU al cuadrado, ¿por qué queda negativo? ¿Quién queda negativo? Acá, la potencia. La potencia y porque tengo U cuadrado dividiendo. Si U cuadrado está dividiendo, lo puedo pasar para arriba con la misma potencia, pero con el signo cambiado. Si tenemos 1 sobre U al cuadrado, ¿eso no es igual a U a la menos 2? Estoy usando eso, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende ahora por qué? ¿Sí? Bueno, ¿Puedo bien. repetir, profesor? ¿Puedo repetir? Porque a mí se me Es cortó. esto. No es esto. O sea, es esto que está acá. Ah, sí, sí, sí. Cuando tenemos ¿Sí? una potencia abajo, podemos pasarla como potencia negativa. Hacia Eso, arriba. Sí. Ah. eso es lo que usé allí. ¿Sí? Bueno, bien. Eso es lo que tenemos en este caso. Entonces, bien. Con respecto a lo que estábamos viendo de, bueno, sustitución, no sé si había algo más, pero bueno, la idea es continuar con esos ejercicios. ¿Mm? Ahí estábamos viendo esto. Y luego venía el método de integración por partes. ¿Sí? Integración por partes. Entonces, la integración por partes estaba vinculada al producto de funciones. Entonces, acá aparecía ese cuentito de la vaquita, ¿sí? Que hay gente que se acuerda ahí cómo aplicar el método de integración por partes con el cuento de la vaquita, que yo no me lo acuerdo, pero es este que tienen acá, ¿sí? La clave es que cuando me dan una integral tengo que identificar una función para derivarla y otra función para integrarla. Esta es la versión en derivadas y acá tienen la versión en diferenciales. Las dos son equivalentes, ¿sí? Las dos significan lo mismo. En la parte de diferenciales hay como una sustitución encubierta. O sea, cuando emplean diferenciales, que es ahí donde mejor se ve el cuento de la vaquita para acordarse la fórmula, en el fondo lo que ustedes están haciendo es utilizar una sustitución, porque acá estoy tomando como variables de integración a la u y a la b. Entonces, en cierta forma, esta fórmula que tenemos acá es integración por partes posterior a una sustitución previa. ¿Sí? Pero nada, bueno, ese es un comentario. Y como tenemos un producto entre dos funciones, bueno, nos basábamos en otra reglita para elegir cuál de las funciones hay que derivar. Y esa regla recibe, bueno, el nombre según ciertas siglas, que son el criterio el peto, ¿sí? El nombre es bastante simpático, parece, pero esa sigla, el peto, significa que si en el producto aparece un logaritmo, es la que elijo para derivar. En segundo lugar, elijo a los polinomios. En tercero, a las exponenciales. En cuarto, a las trigonométricas. Y en quinto, a otro tipo de funciones. Homográficas, racionales, funciones de arco, etcétera, etcétera. ¿Sí?
raíces cuadradas, cúbicas, demás, ¿sí? Las que no pertenecen a las primeras 4 familias. Cuando el producto sea entre funciones de la misma familia, en general da lo mismo elegir una u otra para derivar. Por ejemplo, hay situaciones donde tengo que integrar el seno cuadrado, ¿sí? O el coseno cuadrado. Entonces, bueno, ahí da lo mismo cualquiera de las dos para elegir. Entonces, bien, en esos casos hay que utilizar ciertas propiedades de las funciones para reescribir el producto de las mismas. Entonces, bien, por ejemplo, acá teníamos un caso donde había que integrar una cuadrática por una función racional. ¿Sí? Esta función racional. ¿Mm? Entonces, como el polinomio está, según esta regla, mejor rankeado que las funciones racionales, entonces elijo el polinomio para derivarlo. Es una ventaja porque así al polinomio yo le bajo el grado. ¿Sí? Entonces, bien, derivo el polinomio, integro la función racional, que por suerte no es difícil de integrar, pero a veces se puede tornar un poco engorroso. Entonces, bueno, una vez que obtuve la primitiva de una y la derivada de la otra, lo que hago es aplico u por b, esta por esta, menos la integral de esta por esta. Me cambia el signo porque este menos 2 que está dividiendo sale para fuera de la integral y ahora obtuve una nueva integral por partes, que es la que estoy destacando en rojo. Esta también la resuelvo por partes. Y mantengo mi elección, por lo que les había comentado el otro día. Si había elegido el polinomio para derivarlo, sigo eligiéndolo para seguir derivándolo. No elijo al revés, porque si elijo al revés, vuelvo todo para atrás y recupero la primitiva inicial y no habré calculado Sí, nada. en Exacto. ese caso tenemos que volver al principio y rehacerlo. Claro, entonces mantengo la decisión que tuve en la primera integración por partes. Aparte, si, bueno, tomo la regla al peto como regla fiel a la hora de aplicar partes, estoy forzado a elegir siempre el polinomio, en este caso, para derivar. Entonces, si quiero respetar esa regla, tengo que volver a elegir el polinomio para derivar. No me permitiría elegir al revés. Además que no me conviene. Entonces, tengo este polinomio que ahora tiene grado 1, lo cual es una ventaja porque al derivarlo me queda una constante. Y la primitiva de la función racional también termina quedando bastante amistosa. Entonces, acá lo que hago es agarro por separado la integral esta que yo tenía en rojo y la integro por partes, ¿sí? Aplico la fórmula de partes y termino obteniendo que bueno, hay una parte ya integrada que la escribo así, que es esta, y hay otra parte por integrar que es 1 sobre x más 2, pero 1 sobre x menos 2, perdón, pero que con una pequeña sustitución, como les digo acá, llego a la conclusión de que por tabla la primitiva de esto es logaritmo del módulo de x menos 2. Por último, ¿sí? Lo que tenemos acá es simplemente esta integral que está en rojo. Ahora yo le tengo que agregar los términos que venían de antes. Y acá están, ¿sí? Es el término que venía de antes, más un medio por esta, más un medio por 2 logaritmo, por eso voló el 2, más la constante. ¿Sí? Entonces tenemos que todo esto que está acá es la primitiva de esta función que está aquí. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Alguna duda? ¿Se perdieron en algún lado? ¿Se entendió?
Bueno, preferible arrancar tranquilo, hacerlo despacio. A ver, siempre hay una elección mejor que la otra. ¿M? Puede ser que las dos elecciones que uno opte, qué función derivo y qué función integro, porque a ver, la regla que yo les di antes, bueno, no quiere decir que no cumplirla implique automáticamente que la integral por partes no vaya a salir, pero es una manera de poner orden al método. Me da un criterio para elegir aquella función a derivar. Entonces, si uno no quiere respetar al pie de la letra esa regla, lo que le puede ocurrir es que haga una elección mala de la función a derivar y eso me lleve a hacer más cuentas o que la integral, las sucesivas integrales que voy obteniendo por el método por partes se vayan poniendo cada vez más y más y más feas. Entonces, en algún momento me tengo que dar cuenta que bueno, apliqué mal el método, ¿sí? Entonces, bueno, ahí esa regla les ayuda a aplicar el método de manera ordenada. Con los ejercicios de partes, ¿tuvieron dudas en alguno? ¿Salieron los ejercicios de integración por partes? No me acuerdo qué ejercicio era, el de partes, creo que eran los ejercicios. Bueno, método de integración por partes, lo tienen. Ok. Bueno, hay algunas integrales que son bastante características que bien vale la pena hacerles un comentario. ¿Mm? A ver. Por ejemplo, por ejemplo. Profe, Sí, yo le puedo dar un ejemplo que hice que no llegué al resultado, pero no sé en qué me equivoqué, que dale, a era ver. del mismo libro de hoy, el 402, problema 402, el ejercicio E. 402. 402. Es un número bajo. Me extraña. ¿Tiene que ver con partes? Sí, es por partes. No, 402 no, perdón, 462. Ah, Justo tengo borroneado el número ahí. bueno. 462, ¿cuál? El E. Bueno, justamente en ese tengo x cuadrado por e a la x. ¿Qué elegirían para derivar? Yo ¿Qué puse para elegirían? derivar, puse X al cuadrado Muy bien, es la elección correcta. y para integrar E a la X. Perfecto. ¿Y qué pasó? ¿Dónde te trabaste?
No, no es que me trabé, pero no me daba el resultado que decía acá en el libro. Ejercicio de respuestas. Ah, claro, porque el resultado está mal. Ah, bueno. Está mal el resultado. Sí, esto no es. ¿Sí? Ok, no, hay otros ejemplos más interesantes. No, pero quédate tranquilo que tu decisión, o sea, tu elección fue la correcta. Bueno, no, después lo que hice, bueno, apliqué Hay que la hacer dos fórmula veces, esta, apliqué la fórmula y bueno, y llegué a un resultado. hay que hacer dos veces partes. ¿Sí? Porque, Ah, sí, acá eh, tengo que hice 2 veces, creo que hice 2 veces, me parece. bueno, porque acá te da x cuadrado por e menos, bueno, el 2 lo saco para afuera, la integral de x por e a la x, y acá a este le tenés que volver a hacer partes de nuevo, a este de acá. Y ya con esa segunda vez sale porque luego te queda la integral de la exponencial y esa, perdón, y esa sale directa por tabla, ¿sí? Partes nuevamente con este, pero sale enseguida, ¿sí? Hay algunos ejemplos que son bastante curiosos. Por ejemplo, la integral del logaritmo. Ese es un ejemplo curioso. Si uno mira la regla el Peto que vimos antes, eh, bueno, como que los logaritmos tienen prioridad sobre todo. Si tengo que derivar una función, derivo el logaritmo. Pero ¿y cuando el logaritmo está solo, qué hacemos? ¿A alguien se le ocurre qué podemos hacer acá? Podríamos reemplazar logaritmo por su definición, ¿no? Eh, Sería e a la... no, 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 no se puede. no, no se puede. En realidad hay un truco muy sencillo que sirve para resolver esta integral. Lo que hago es multiplicar al logaritmo por 1. Ujú. Una pavada, ¿sí? O sea, A todo el logaritmo, no a la x. multiplico al logaritmo, sí señor. O sea, multiplico a toda la función por 1. Entonces, ahora sí tengo un producto. Está bien, tengo el producto entre la función logaritmo y la función constantemente 1. Entonces lo que hago es, bueno, como tengo que derivar el logaritmo, entonces de cajón elijo el logaritmo para derivarlo. Du es 1 sobre x de x. ¿Y a quién integro? Bueno, al 1. 1 de x. Entonces lo que ahí nos queda es que b es x, la primitiva del 1. De esta forma nos queda u por b, x por logaritmo de x, menos la integral de x por 1 sobre x. Pero bueno, si tengo x por 1 sobre x, se simplifica, me queda 1. O sea que acá lo que me queda es la integral del 1. Sí. X por logaritmo de x menos la integral del 1. Y ahí tenés la primitiva del logaritmo. Está bien, les quemé un ejercicio de la práctica porque en la práctica tienen el ejercicio D, 462D,
Pero bueno, si no lo hacen con este truco de poner la primitiva del 1, ¿cómo hacen? ¿Sí? De poner multiplicando el 1. De manera muy parecida salen el h y el i. ¿Mm? En el h y en el i tengo que poner 1 por arcoseno, 1 por arcotangente y sale de la misma manera. ¿Sí? Obviamente integro el 1 y derivo el arcoseno, el arcotangente. Luego estas creo que tienen una vueltita de rosca porque estas creo que terminan saliendo por sustitución. O sea, la integral que me devuelve el método de partes me obliga luego a resolverlo por una sustitución. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la idea. Luego hay otro tipo de integrales que también son bastante curiosas, que son las llamadas cíclicas. Esa es una integral cíclica. ¿Por qué? Vamos a ver. Yo acá lo que tengo es el cuadrado del seno, que, chocolate por la noticia, es seno por seno. ¿Sí? O sea que tomo el seno para integrar y el seno para derivar. Du es seno mientras que dB también es seno, pero B termina siendo la integral del seno, que es menos, ¿sí? O sea, hasta ahí arrancamos normal. La única particularidad es que tenemos una función, o sea, tenemos la misma función que la elijo para integrar y para derivar. Entonces, cuando hago partes, hago u por b menos seno por coseno, menos seno por coseno, menos la integral del coseno cuadrado. O sea, menos por menos más la integral del coseno cuadrado. Coseno cuadrado. Bueno, y en este punto hay que detenerse porque uno ahora estaría tentado a hacer partes acá. Pero, ¿qué ocurre? Si hago partes allí, lo que voy a terminar obteniendo nuevamente es que se me va a cancelar este primer término y voy a volver a obtener la integral del seno cuadrado. ¿Sí? Hagan la prueba ustedes y van a ver qué les da eso. ¿Sí? Van a ver que ocurre eso. Por eso el mote de integrales cíclicas, porque no me sirve acá hacer integración por partes todas las veces que haga falta, porque voy a ir y volver y nunca tendré calculada la integral. Pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Fíjense que acá lo que obtuve es que la integral del seno cuadrado, de x, me terminó dando menos seno por coseno, menos seno por coseno de x, más la integral del coseno cuadrado. Y el coseno cuadrado yo lo puedo escribir así. ¿Estamos de acuerdo?
¿Estamos de acuerdo por qué lo escribí así? Sí, no sé, Ah, alguien. sí, 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 por la igualdad trigonométrica. Exacto. ¿A todos les queda igual de claro? A todo el mundo le queda igual de claro que vale esto porque hace unas semanas usé la igualdad trigonométrica y hubo gente que quedó desconcertada. Estamos de acuerdo que estas dos cosas son iguales, ¿no? O sea que esto es idéntico al coseno cuadrado, Sí, sí, está bien. ¿sí? Entonces, este truquito que acabo de aplicar me permite escribir esta integral como, bueno, esto va a seguir siendo lo mismo, más la integral del 1 de x, que es una pavada, menos la integral del seno cuadrado. Entonces tengo una manera de zafar, de caer en ese ciclo, ¿sí? Porque fíjense que si yo a esta integral, la integral del seno cuadrado la llamo y a esta otra integral la llamo y también, bueno, la llamo y a la integral del seno cuadrado, entonces lo que me termina quedando es una ecuación de estas características, que y es igual a menos seno por coseno más la integral del 1 menos y nuevamente. Entonces, ¿qué hago? Paso esta y para allá sumando. ¿Mm? Me termina quedando 2i igual a menos seno por coseno. Y ahora paso el 2 y obtengo la integral que yo estaba buscando. Paso el 2 y me queda que la integral y, que era esto, la llamé y para simplificar la notación, para no andar escribiendo tantas veces la integral de seno cuadrado. Me termina dando menos seno de x por coseno de x más x sobre Profesor, 2 más una constante. profesor, una pregunta. ¿Por qué tenemos una i? Pasa sumando. Sí. Por eso dos i. Listo, listo. Donde y es la integral del seno cuadrado, le cambié el nombre para no andar escribiendo tantas veces lo mismo, sobre todo escribir con el mouse, comprenderán que no es lo más cómodo que existe. ¿Sí? Bueno, y ahí tenemos la integral del seno cuadrado. Hay otras integrales cíclicas, por ejemplo, seno por exponencial o coseno por exponencial. La del coseno cuadrado sale muy parecida a esta. Incluso la del coseno cuadrado yo la puedo calcular usando esta. Porque volviendo a utilizar esta formulita, volviendo a utilizar esto de que el coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado, entonces la integral del coseno cuadrado la puedo calcular como la integral de 1 menos esto. ¿Sí? Y ya tengo la del coseno cuadrado también. ¿Sí? Bueno, estos son los casos de integración por partes quizás más paradigmáticos o más sorprendentes, si se quiere, porque no son tan triviales, ni tampoco tan directos, y requieren de algún truquito extra, alguna mania para poder resolver. Acá la igualdad trigonométrica, ¿sí? Que fue lo que usamos acá. En el caso del logaritmo, que lo teníamos por acá, era multiplicar por S1, ¿sí? Así que son casos representativos del método de integración por partes. Bueno, ¿alguna duda más con partes?
una fracción simple, ¿sí? Tenemos arriba en el numerador, una fracción simple es una expresión racional, donde en el numerador tenemos a lo sumo un polinomio de grado 1 y en el denominador tenemos un polinomio donde hay una única raíz. Una única raíz que eventualmente puede ser múltiple. Entonces tenemos arriba A, que es a lo sumo un polinomio de grado 1, por lo general va a ser una constante, dividido algo de la forma x menos x0 a la n, donde n es un número natural. Entonces, el método de fracciones simples en lo que consiste es, bueno, supongamos que tenemos dos polinomios P y Q, entonces, si el grado de P es mayor o igual al grado de Q, entonces yo a P lo puedo descomponer de esta manera. Tal forma que si yo hago P dividido Q, esto es utilizando división de polinomios o aquella regla de Ruffini, ¿se acuerdan? Para dividir polinomios. Bueno, tiene que ver con esto. Entonces, si yo hago P dividido Q, sabiendo que P luego de haberlo dividido me queda así, entonces lo puedo escribir de esta forma. En cambio, si el grado de P ya es menor al grado de Q, es decir, el grado del polinomio denominador es más grande, entonces ya directamente P es igual a R y nos queda solamente esta expresión. C allí va a ser igual a 0. ¿Sí? Este polinomio C va a ser igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué les digo todo esto? Bueno, porque en el método de fracciones simples yo termino aplicando el método a una expresión racional donde el numerador tiene grado más chico que el denominador. Entonces, si ocurriera al revés, donde el numerador tiene grado mayor o igual al denominador, tendría que aplicar esto. Dividir los polinomios y aplicarle fracciones simples a esto. Al resto dividido Q. Esta C se integra tal cual como sabemos que se integra un polinomio. La cuestión va a ser este otro término. Si el grado del numerador es inferior al del denominador, listo, ya me mando a hacer fracciones simples de una. ¿Sí? No tengo que hacer ningún preparativo previo. Entonces, bueno, a ver, lo que ocurre es esto que les decía. ¿Sí? Si yo quiero integrar P sobre Q, donde P a través de hacer una división de polinomios es C por Q más R, entonces lo que me termina quedando es la integral del polinomio C, que se integra directamente por tabla, más esta otra. Esta otra es la que sale por fracciones simples. ¿Sí? Esta otra. Necesito que el polinomio de arriba tenga grado menor que el polinomio de abajo. Entonces veamos un ejemplo. Ahí no tengo que hacer nada, porque directamente el polinomio de arriba, ¿qué grado tiene? 1, ¿Y el de abajo? 2, 3. 3. ¿Sí? Así que grado 1 arriba, grado 3 abajo, listo. Ya hago fracciones simples. ¿Sí? Me mandé a los bifes porque la idea es que vean el método de fracciones simples. ¿Sí? En todo caso, luego les hago alguno donde me vea forzado a hacer la división de polinomios, pero lo importante aquí es ver las fracciones simples. Entonces, bueno, ¿qué son? O sea, ¿cómo hago para sacar las fracciones simples? Fíjense que acá yo lo que quiero hacer es escribir esta función, ¿sí? Ok, bueno, el profe Anieli lo muestra. Yo tengo esta función y lo que quiero es encontrar expresiones de la forma de suma de fracciones simples, donde los denominadores sean una especie de desglose de este denominador de acá. Entonces, tener algo dividido x menos 1, más algo dividido x, más algo dividido x cuadrado. Entonces se supone que yo esas cosas, al sumarlas, me tendrían que dar exactamente lo mismo que acá. Entonces, bueno,
Si estas tres cosas las sumo y me termina quedando así, entonces tengo que buscar quiénes son A, B y C que hacen que esta expresión sea igual a x más 1. Para todo x, no para todo z. Entonces, lo que hacemos ahí es ir dándole valores a x, valores convenientes por lo general, para ir sacando quiénes son A, B y C. Entonces, ¿por qué elijo x igual a 1? Porque me anula el segundo y tercer término. Entonces, cuando x es igual a 1, a por x cuadrado o a por 1 cuadrado es igual a 1 más 1, 2. ¿Sí? Eso es igual a a. Cuando x es igual a 0, ¿por qué lo escojo? Porque me anula el primer y segundo término y me sobrevive el término que tiene c. C por 0 menos 1, menos c, es igual a 0 más 1, o sea que c es igual a menos 1. Y falta b, y para sacar b, bueno, puedo agarrar cualquier otro valor de x. Total, ya estoy tranquilo de que a y c los conozco. Entonces agarro Sí, el menos 1. Podría haber agarrado el 2, ¿sí? Para no meterme en cuestiones de signo enojosas. Pero bueno, elegí el menos 1. Entonces acá lo que tengo que aplico esta fórmula, a por menos 1 al cuadrado, menos b, que es b por menos 1 menos 1, más c por menos 1 menos 1. Esto es igual a menos 1 más 1, que da 0. Así que de ahí despejo, sabiendo cuánto valían c y a, y saco que b es igual a menos 2. Entonces, conociendo estas constantes, lo que nos quedan son tres integrales que salen directamente por tabla. Yo ya sé que esta función, descompuesta en fracciones simples, nos queda esto de acá. Y cuando integro, aplico la linealidad de la integral y me quedan tres integrales que salen por tabla, y a lo sumo con alguna ligerísima sustitución, como ocurriría con la primera. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Se entendió el método de fracciones simples? ¿Sí? Bueno. Y luego lo que venían son las funciones, perdón, las integrales definidas. ¿Mm? Entonces, las integrales definidas eran aquellas que tenían valores numéricos en los extremos del ganchito de la integral y su resultado era un número. ¿Mm? Y había algunas propiedades de las integrales definidas, como que si integro sobre un punto, la integral da cero. Yo puedo cambiar el orden de los extremos de integración, pero eso implica que le tengo que cambiar a su vez el signo a la integral. Esa propiedad se denomina propiedad de reversibilidad de la integral, ¿sí? Si yo agarro un valor intermedio en el intervalo, entonces yo puedo partir la integral, ¿sí? No ir hasta el final, sino ir hasta ese valor intermedio, integrar primero entre A y C y luego el cacho que me falta, ¿sí? Luego, bueno, la integral de una función, no es el teorema del cálculo, ese lo vamos a ver luego. Sí, sí, buen comentario, pero no. Esto es nada, simplemente que yo puedo partir la integral, en dos pedacitos, según si me paro en algún punto intermedio, que sea de mi interés. Esto es muy útil, por ejemplo, para integrar funciones partidas. ¿Se acuerdan de las funciones partidas? Esas que nos hicieron transpirar en las primeras prácticas. Esas funciones definidas a trozos que en determinado punto cambiaban abruptamente de comportamiento. Bueno, si me piden integrar una función de esas características, quizás me convenga separar la integral en algún valor donde la función cambia su comportamiento. ¿Sí? Entonces esto es ideal para funciones partidas.
Luego que la integral definida de la función es menor o igual a la misma integral, pero del módulo de la función, lo cual es lógico. Y la linealidad, la propiedad de linealidad. La integral es distributiva con respecto al producto por escalares, el producto por números, y la suma y resta de funciones, ¿sí? La integral de las sumas, la suma de las integrales, la integral de la resta es la resta de las integrales, y la integral de un múltiplo es el múltiplo de la integral, ¿sí? Todo eso está resumido en esta igualdad de aquí, ¿sí? Entonces, bueno, hay algunas propiedades, creo que había algún ejercicio de estos, donde, por ejemplo, nos decían que cierta integral definida entre 1 y 2 de f vale 4, la integral entre 1 y 5 de la misma f vale 6, y la integral entre 1 y 5 de una función g vale 8. Esto es para utilizar las propiedades que vimos recién. Entonces, calcular la integral entre 2 y 5 de f y también calcular la integral entre 1 y 5 de 3 por f menos 2g. Entonces, bueno, en el caso A, por propiedad, yo sé que... Ok, luego me fijo, Paula, no te preocupes. La integral entre 1 y 2 de f más la integral entre 2 y 5, que todavía no la conozco, es la que me pide el ejercicio, eso por propiedad de, digamos, del punto intermedio, por esta propiedad, me tendrían que dar toda la integral entre 1 y 5. Acá estoy tomando como punto intermedio el número 2, el 2 que está en el intervalo 1, 5. Ahora bueno, conozco la integral entre 1 y 5 porque es dato, conozco la integral entre 1 y 2 porque es dato, pero me está faltando esta. Pero bueno, esa la saco por despeje. Porque la integral entre 2 y 5 va a ser esta, menos esta que pasó restando para este lado, ¿se ve? Entonces lo que nos termina quedando es la integral entre 1 y 5, 6, menos la integral entre 1 y 2, 4, o sea que da 2. ¿Sí? Apliqué la propiedad 3. ¿Se entendió cómo salió ese? Profesor, ¿puede repetirlo, por favor? La integral entre 1 y 5, que la conozco, Sí, es 6. yo la puedo separar, vale 6, claro. Yo la puedo separar entre la integral que va desde 1 hasta 2, tomando como ese número C intermedio, más Sí, la sí, sí. integral de que va desde 2 hasta 5, Sí. que es la que me interesa porque me piden calcularla. La integral de 1 a 2 ya la conozco también porque vale 4. Ah, Entonces y pasa restando. paso restando 4 más algo que no conozco me da 6. Bueno, ese Sí, algo que no conozco tiene que valer 2. sí, sí, sí. C menos 4 igual, sí. Entonces, bueno, así sale, ¿sí? Aplicando propiedades. Después termina siendo un ejercicio común y corriente de ecuación de variable lineal, ¿sí? Ecuación lineal. Para el caso B aplico linealidad. La integral es de 1 a 5 y las integrales de 1 a 5, tanto de f como de g, son datos. Pasa que acá están multiplicadas por constantes. Entonces aplico la linealidad de la integral, que es esto. Salen las constantes para afuera y se distribuye con respecto a la resta. Y uso que la integral de 1 a 5 de f vale 6. La misma integral pero de g vale 8. Entonces tengo 18 menos 16, 2 también. Y ahí tengo la integral entre 1 y 5 de esa combinación lineal de f y g. ¿Se entendió esto? Sí, o sea, no es un ejercicio de Sí, integración, sí, son sí. ejercicios de propiedades de las integrales, ¿sí? ¿Por qué lo igualé a 3? No, no es que lo igualé a 3, es este 3 de acá que sale para afuera multiplicando.
3 por la integral de f menos 2 por la integral de g. ¿Sí? Es que es una igualdad, sí, es una igualdad, pero es una igualdad a todo esto. No es al 3 solo y luego viene otra cuenta. Es 3 por todo esto. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sacamos la Bueno, constante para afuera y después reemplazamos por lo que tenemos arriba, ahí está, que es lo ahí que está. conocemos. Apliqué esta propiedad 5 de linealidad. Eso. ¿Sí? Fenómeno, bueno. Luego, ahora sí, está el teorema fundamental del cálculo, que es ese que tienen allí. ¿Sí? Si tenemos una f integrable en un intervalo y continua en cualquier punto del intervalo, entonces, si defino esta función así, su derivada en este punto donde yo sé que la f chiquita es continua, su derivada en ese punto va a valer f chiquita en ese punto. En cierta forma, este teorema cierra el concepto ese de que la primitiva es una operación inversa a la derivada. ¿Sí? La primitiva de una función es la operación inversa a la derivada de esa función. Entonces, bueno, si f fuera continua en todo el intervalo AB, vale en general esto. Esto vale en un caso solo donde, o en un caso particular donde ponele, sabes que la función f chiquita es continua en Sx0. Entonces, para ese caso particular va a valer eso. Ahora, si la función f chiquita es continua en todo el intervalo, esta igualdad va a valer para cualquier x en el intervalo. Entonces ahí cierra la idea de que f grande es la primitiva de la f. ¿Sí? Puede ser que exista más de una primitiva de f chiquita, porque si se acuerdan cómo es la tabla de integrales, ustedes vieron que siempre se está agregando una más c. Más c, más c, más c en todos los casos. Entonces, para distintos valores de c, yo puedo tener primitivas diferentes. ¿Sí? Sí, yo estoy hablando, no sé si me están escuchando, ¿sí? Por ahí fíjense si tienen bien el audio de sus dispositivos, ¿sí? Si tienen activado el parlante, ¿sí? Bueno, entonces, lo que decía, para distintos valores de C yo me puedo definir distintas primitivas de la misma función f. Entonces, ¿qué pasaría si agarro otra primitiva, g grande, tal que su derivada también sea f? La misma f chiquita que tienen acá. Para cualquier x en el intervalo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, lo que va a ocurrir es que la f grande, la primitiva que estoy tomando acá de referencia por el teorema fundamental del cálculo, va a ser igual a la otra primitiva, ¿m?, menos lo que valga esa primitiva en el valor inicial del intervalo. ¿M? Y acá se demuestra por qué. Entonces, todas las primitivas las puedo escribir en función de la que me devuelve el teorema fundamental del cálculo. En cierta forma, el teorema fundamental del cálculo lo que me está proponiendo es, de todas las primitivas que tenga una función f chiquita, quédate con aquella que en el extremo inferior del intervalo valga 0. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que propone el teorema fundamental del cálculo integral. ¿Sí? Existen varios teoremas fundamentales. Este es el del cálculo integral. Y con eso ya estamos en la puerta para calcular integrales definidas a través de la llamada regla de Barrow. Si nosotros tenemos una función de primitiva conocida, que la podemos sacar, por ejemplo, por la tabla, entonces la integral definida entre a y b de f chiquita es
la primitiva en el extremo superior del intervalo menos la misma primitiva en el extremo inferior. ¿Sí? Tenemos la regla de Barrow, que es la clave para calcular integrales definidas. Entonces, bueno, por ejemplo, si quiero calcular la integral de x al cubo entre menos 2 y 1, por suerte es una función de integración directa a través de la tabla, aplico regla de Barrow. Entonces, la integral entre menos 2 y 1 es Barrow entre x a la cuarta sobre 4 entre menos 2 y 1. Evalúo en el extremo superior, o sea en 1, menos la misma primitiva en el extremo inferior, o sea en menos 2. Hago la cuenta y me da menos 15 cuartos. Acá hay varias cosas. Fíjense que, a ver, no pongo la C porque al hacer esta resta, la C, al ser la misma, se simplifica. Se simplifica por la resta. Fíjense que cuando aplico la regla de Barrow, yo tomo la misma primitiva. Entonces, en algún momento me va a quedar C menos C, se cancela. Así que acá no hace falta poner la C. Directamente pongo la primitiva sin la C sacándola de la tabla. Luego, destaqué en rojo el resultado que me da negativo. Una integral definida perfectamente puede dar negativa porque no toda integral definida representa un área. ¿Sí? Muchas veces se confunde la gente con que integral definida es un área. No, eso es falso. Tengo que modificarla un poco para que me termine dando un área. ¿Sí? Cosa que vamos a ver si llegamos a explicar hoy. Ya la clase se está haciendo más larga de lo que preveía. Y bueno, y acá hay un enlace a la biografía de Isaac Barrow, tocayo de Newton y maestro de Newton. ¿Mm? Barrow fue uno de los profesores de Sir Isaac Newton, ¿sí? Así que no es poca cosa, ¿sí? El creador de esta regla. Se lo conoce, bueno, por poco más que por esta regla, pero también tiene en su haber el haberle enseñado nada menos que a Isaac Newton, ¿sí? Detalles al margen, ¿quedó claro? ¿Hubo alguien ahí que creo que se había perdido? ¿Quedó claro finalmente? ¿Se entendió? ¿Sí? Ok. Bueno, fenómeno. Ok. Bueno, lo del área ya lo vamos a profundizar. Aguarden un poco. Primero vamos a ver integrales definidas en general. ¿Sí? Bueno, acá está la cuestión de la C. No me acordaba que lo tenía explicado en detalle, ¿sí? Que la C no importa. Y además tenía, bueno, por ahí, por alguien que preguntaba, no sé si era Luis, que la integral definida no siempre representa el cálculo de un área. Así que perfectamente puede darme negativo, como nos pasó en este primer caso. Con las integrales definidas puedo calcular áreas debajo de una curva o áreas entre curvas, pero se deben cumplir determinadas condiciones para que ese cálculo sea válido a los efectos de calcular un área. ¿Sí? O sea, así como está, no sirve para calcular un área. Tengo que hacer alguna modificación en el medio. Veamos este otro caso. Donde quiero calcular la integral definida de esta cuadrática. Entonces lo que hago es calcular la primitiva, aplico linealidad y calculo la primitiva, x al cubo sobre 3 más x cuadrado menos 3x más constante, por lo que vimos recién la constante la tiro. Y acá lo que hago es Barrow directamente. Barrow se evidencia con esta rayita, ¿sí? Vertical, donde pongo los extremos de la integral, ¿sí? Hago esta función evaluada en el extremo de arriba
menos la misma función evaluada en el extremo de abajo. Ahí aparece, y eso nos termina dando menos 3. Nuevamente una integral definida negativa, así que parece ser que el hecho de que estas integrales definidas den negativo, no es nada del otro mundo. Y ahí tenemos justamente la idea de lo que acabamos de calcular. En cierta forma calculamos las áreas entre esta función cuadrática y el eje X, pero ¿qué ocurre? A una de las áreas, esta que está en rojo, la calculé mal porque me aparece por debajo del eje X. Acá la función es negativa. Entonces esto me va a devolver un área negativa. A ver, yo dije la calculé mal. La integral, la integral definida está calculada perfectamente. En todo caso, A los efectos, discúlpame Luis, a los efectos de calcular un área, esto así como está no sirve porque acá estaría considerando un área negativa. ¿Sí? Igual ahora vamos a ver qué hacemos para calcular efectivamente el área de esto. Sí, Luis, no sé qué querías decir. no, que sería como módulo de Ah, lado. sí, eso, por ahí va, sí señor, exacto. Tengo que ver en qué lugares la función se hace negativa para cambiarle el signo. ¿Sí? Entonces, en los sitios donde la función es negativa, por ejemplo acá, yo tendría que calcular entre menos 1 y 1 la integral definida de menos f. Y le cambio el signo a todo esto. ¿Sí? Entonces, eso es una buena observación. ¿Mm? Bien, entonces, sigamos. Yo lo que quiero ahora es integrar entre 1 y 5 la función x por logaritmo de x, como para que vean que puedo hacer métodos de integración empleando en integrales definidas, ¿sí? Entonces, bueno, como tengo logaritmo por polinomio, derivo el logaritmo, integro el polinomio, acá hago partes, ¿sí? Bueno, me termina quedando que la primitiva de x por logaritmo de x es esta que está acá, calculada por partes, ahí tienen todo el desarrollo. Y una vez que tengo la primitiva, calculo la integral definida. Hago barrow, evalúo en 5 menos la primitiva en 1 y me termina quedando este numerito de acá. 25 medios por logaritmo de 5 menos 6. Que bueno, es así, creo que es un número positivo. ¿Sí? Luego acá tenemos otro caso donde hago sustitución. A ver, para hacer sustitución existen varias formas para analizar una integral definida. La que me parece más ordenada es primero sustituir la integral indefinida así como está, calcularle la primitiva, que va a ser esta. Esta la resolví por sustitución. Volver a la variable original. Y una vez que volví a la variable original, hacer barrow con esa variable para no hacerme lío. Porque, ¿qué es lo que ocurre? En algunos textos, y hay algunos docentes también, que explican método de sustitución en integrales definidas, haciendo todo de una, cambiando incluso los extremos de integración. ¿Sí? Es decir, agarro esto y hago sustitución dejando la integral como definida. Pero claro, si la integral es definida con extremos para la variable x y yo a la variable x la cambio por una nueva variable t, me tiene que cambiar los extremos de integración. Porque estos son los extremos de integración de x. No permanecen inalterables, dependen de la x. Entonces, si la x va de 0 a 1, t va a ir de
1, cuando x vale 0, la t vale 1, hasta el valor 3 por 2 a la cuarta, 49. ¿Sí? O sea que si yo hiciera esta integral con la nueva variable t, tendría que cambiar los extremos de integración por 1,49. ¿Mm? Me tengo que avivar de eso. ¿Por qué? Porque hay gente que cuando uno se los explica así, dejan iguales los extremos de integración y luego terminan haciendo barrow para la variable t con los extremos de integración de x. O sea, les queda un asco el ejercicio. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque se confundieron. Y quizás a veces uno, dando la clase, eso es es un vicio profesional, a veces cancherea además y te quiero mostrar cómo se resuelve una integral definida donde se aplique sustitución y cambiando los extremos de integración. Y ustedes están aprendiendo, entonces se confunden y se olvidan de que los extremos de integración cambian. Entonces esto me parece algo más ordenado. Me olvido de los extremos de integración por un instante, calculo la primitiva usando la integral indefinida y una vez que volví a la variable original, recién ahí recuerdo los extremos de integración y hago barrow. ¿Sí? Atención con eso. Bueno, este es otro ejercicio desde otra óptica, donde por ejemplo nos pueden proponer una integral definida, pero uno de los extremos de la integral es un parámetro a que yo no conozco. Entonces me pueden pedir hallar el valor del parámetro a para que la integral entre 1 y a de x a la cuarta valga 31 quintos. Entonces, bueno, lo analizo como si nada. Busco la primitiva de x a la cuarta, es fácil, sale directa de tabla. Hago barrow, como si conociera el valor del parámetro, y me termina quedando a la quinta sobre 5 menos 1 a la quinta sobre 5 igual a 31 quintos, que es el valor que me dicen que vale esa integral. Despejo el parámetro, entonces me termina quedando que a la quinta vale 32 y tomo raíz quinta y llego a la conclusión de que a debe valer 2. ¿Se entendió el ejercicio? Entonces siempre tenemos que integramos cuando llegamos a la parte de barrow, ahí es donde se despeja. Exactamente, ¿sí? Porque tengo el dato de lo que vale la integral. Entonces igualo a eso y despejo el parámetro que no conozco. ¿Mm? Bueno, perfecto. Bueno, luego tenemos otro caso, ¿sí? Bueno, acá sí, canchería, ¿sí? Porque obviamente que si lo quieren hacer con cuidado, sigan el ejemplo del otro. Calculen la primitiva de esto, sustituyan, vuelvan a la variable original y una vez que obtuvieron la variable original, hacen barrow con los extremos originales que van de 0 a 3 y listo, listo. Esto es para mostrar que cuando uno sustituye cambian los extremos. Acá lo que hago es sustituir x más 1 que aparece dentro de una raíz. Entonces, el diferencial t es el diferencial de x. Bueno, acá debiera haber un espacio. ¿Sí? Luego se lo agrego porque ahí falta un espacio. Si t es x más 1, t menos 1 es igual a x. ¿Sí? Eso me va a servir para sustituir acá. Este era uno de los casos de sustitución no tan directa que habíamos mencionado al principio. Fíjense que acá reemplazo adentro de la raíz, que a raíz de t, y como tengo otra x acá, bueno, tengo que reemplazar la x por lo que vale en relación a t, que es t menos 1. Y acá cambié los extremos de integración porque estos son los extremos de la x. Entonces, cuando la x vale 0,
t vale 1, y cuando la x vale 3, t vale 4. ¿Por qué? Por esta relación de acá. Entonces, ya tengo la nueva integral en mi variable sustituta con los extremos cambiados. La ventaja que tiene este método es que no hace falta volver a la variable x. Porque como esto me va a terminar dando un número, este número va a ser el valor tanto de esta integral como de la integral original. ¿Sí? Bueno, entonces hago alguna cuenta, desarrollo este cuadrado, multiplico por la raíz de t que la paso distributiva, entonces me van a cambiar todas estas potencias, aparecen todas potencias medias por el efecto de la raíz de t. Y acá esto lo saco por tabla y aplico Barrow. Con los extremos de t porque ahora estoy integrando con respecto a t. Entonces, bueno, quedan unas cuentas ahí que pueden parecer medio pesaditas, pero el resultado más o menos lo vamos trabajando y me termina quedando 892,35. Ese se supone que es el valor también de la integral original de acá. ¿Sí? Entonces hemos visto dos integrales definidas por sustitución. Una, la primera, que es la que más les recomiendo, que es integrar con cuidado, aplicar sustitución, volver a la variable original y aplicar Barrow con los extremos de la variable original x. Acá, a modo de demostración de lo que les conté antes, lo hice sustituyendo en el medio, es decir, usando siempre que esta es una integral definida y sustituyendo sobre una integral definida. ¿Sí? Bueno, bien. Y ahora sí, ahora sí, a ver que hay algún comentario. A ver, no hace falta resolverla así. Las dos se podrían resolver fácilmente de las dos maneras. Bueno, vos resolvela de la manera que te parezca más fácil. Si esto te pareció fácil, hacelo así. ¿Sí? Avívate de que, a ver, hay situaciones donde los extremos no terminan quedando tan lineales. Por ejemplo, hay casos donde, qué sé yo tengo que integrar una función periódica y resulta que tanto en el extremo inferior como en el extremo superior la variable sustituta vale lo mismo. Entonces hay gente que se confunde y termina integrando entre, qué sé yo, 0 y 0. Y se olvidan de que por la sustitución que hicieron, en el medio la función que sustituyeron toma otros valores. Entonces, en ese sentido, este método es un poco más peligroso. Es más práctico, queda más lindo, sí, pero cuando la sustitución es lineal. Si yo, por ejemplo, hubiera sustituido, no sé, seno de x, que acá hubiera aparecido en lugar de x seno de x, y yo acá estuviera integrando entre, no sé, 0 y 2pi. Entonces, ¿qué ocurre? Entre 0 y 2pi, cuando sustituyo por la variable nueva, digo, bueno, si t seno de x, entonces, cuando el seno vale 0, t vale 0. Y cuando x vale 2pi, t vale 0 también. Entonces me va a quedar una integral entre 0 y 0. ¿Sí? Esa me va a terminar dando 0, obviamente por una de las propiedades que vimos antes. Pero es mentira, o sea, puede ser mentira que esa integral termine dando 0. Pasa que cambié mal los extremos de integración. Tengo que ver también qué le pasa en el medio a la función t, que es la que uso como sustituta. Por eso, insisto, este ejemplo se los mostré porque anda bárbaro, pero si la sustitución es un poco más compleja, esto no queda tan fácil, ¿sí? Así que, insisto,
les recomiendo hacerle caso al otro ejemplo de sustitución, vuelvan a la variable x original, que van a tener menos chances de confundirse. ¿Sí? Bueno, y a lo que veníamos, cálculo de área. ¿Sí? Esto se los había comentado hace un rato, porque usualmente se cree que el valor de toda integral definida representa el cálculo de un área, pero esto no es así, porque una integral definida puede darme negativa y se supone que el área no puede ser negativa. ¿Sí? Si estoy haciendo un ejercicio de cálculo de área y el resultado final es negativo, el ejercicio está mal. Tiene algún error en algún lado. Para que una integral definida represente un área, debemos asegurarnos que el resultado sea positivo. Y acá estuvo muy bien lo que comentó Luis hace un rato acerca de calcular el módulo de la función, porque en el fondo es lo que aparece acá. Si yo quiero calcular el área entre una función f y el eje x, entonces debo ver dónde esa función f cambia de signo dentro del intervalo AB. Si f es positiva en todo el intervalo, listo. Ahí sí la integral definida coincide con el área. Pero si existe algún valor intermedio donde la función cambia de signo, donde la función se anula, supongamos que f sea positiva entre A y C, en C la función se anula y negativa en la parte restante, entonces le tengo que cambiar el signo a la parte negativa. Es lo que muy bien dijo Luis con respecto a que esto es la integral entre A y B del módulo de f de x. Lo pueden ver así. Acá, bueno, pongo lo que vale viceversa justamente por si fuera negativa entre A y C y positiva en el otro tramo, es lo mismo. ¿Sí? Y si f fuera negativa en todo el intervalo, le cambio el signo a toda la integral. Entonces vamos a ver un ejemplo, que es el mismo ejemplo del ejercicio 5, este de acá, este ejemplo, donde nosotros teníamos que había como un área negativa. Bueno, entonces me quedó mal el enlace. Entonces, bueno, calcular el área ahora sí de la función x cuadrado más 2x menos 3 del ejercicio 5 en menos 1, 2, en el intervalo menos 1, 2. La integral que habíamos calculado no representa un área porque parte de la f en el intervalo es negativa. Entonces, justamente esta parte de acá es negativa, así que, y aparte la integral definida nos había dado negativa, así que eso no califica como un área. ¿Sí? Entonces, bueno. Por eso debemos buscar el valor donde f cambia de signo de forma tal de aplicar la propiedad anterior, es decir, buscar el valor c donde la f cambie de signo. La función cambia de signo en 1, que sí pertenece al intervalo, y en menos 3, que no pertenece. Entonces, bueno, como a mí me interesa ver lo que pasa en el intervalo menos 1, 2, entonces tomo como valor c, como valor intermedio, el 1. Uso que la función es continua y el teorema de Bolzano para analizar el signo y saber así a dónde cambia el signo de la integral. Entonces, agarro f de menos 1, que es más chico que 1, y veo que la función es negativa. Agarro f en 2 y veo que la función es estrictamente positiva. Entonces le cambio el signo a la primera parte, ¿sí? Porque ahí yo sé que la función es negativa y ya lo sabíamos porque hicimos el gráfico. Entonces entre menos 1 y 1 la función es negativa, así que a esa le cambio el signo. Que son luego estos que están identificados con rojo. Y la otra parte es positiva, la dejo tal cual. Entonces, integro, esta ya habíamos integrado antes, y hago barrow en cada cachito, ¿sí?
Entonces, la parte de la integral negativa, por así decirlo, que está destacada en rojo, que es a la que le tuve que cambiar el signo, me va dando estos valores. Y la otra, que no hizo falta cambiarle el signo, me va dando estos otros. Creo que acá esto sobra, ¿sí? Así que luego lo modifico y se los comparto, ¿sí? Pero acá esto que les estoy marcando con la manito no tendría que estar, ¿sí? El problema del copy-paste, sí, es esto. Entonces, bueno, como había cosas que se repetían, me faltó omitir esto que está acá. Pero bueno, entonces lo que tengo es la primitiva roja de la negativa en 1 menos la primitiva, bueno, el menos cambia de signo por culpa de este menos, la misma primitiva en -1, más la que no le cambia el signo en 2, menos la misma primitiva en 1. ¿Sí? No le den bola a este del medio. Entonces hacemos la cuenta y se supone que el área da 23 tercios. Si recuerdan bien, la integral definida de esa función entre -1 y 2 me había dado un número negativo, si recuerdan. Bueno, pero a los efectos de hacer un área tuve que hacer esa corrección para calcular correctamente el área y me termina quedando 23 tercios, que es un número positivo.